cielos, Señor, te agradecemos, Señor, porque esta noche, Señor, un grupo de tus hijos ha venido junto, saliendo de sus casas, de sus comunidades, Señor, para venir aquí, Señor, y estudiar junto tu palabra. Sabemos que tú, Señor, viene a buscar un pueblo que tiene un corazón unido, un pueblo, Señor, que pone todas las cosas a un lado para poner todas las diferencias de pensamiento y estar unido, ser un pueblo, porque tú vienes a buscar un pueblo, Señor, que está preparado, Señor, para encontrar contigo en gloria, Señor. Por eso hoy, Señor, en este momento, yo te pido, Señor, para que tu Santo Espíritu tome control de mí, Señor, para que tú me puedas usar para hablar solamente lo que está escrito en tu palabra, y no solo mi pensamiento, sino tuyo, Señor. Pues en este momento, Señor, tómame entero, Señor. Perdona cualquier falta que yo pueda haber cometido, Señor, que pueda estorbar, que tú manifiestas, Señor. Pero perdóname, límpiame, Señor, así que tu palabra pueda salir y tiene asiento en cada corazón que están presentes. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, para empezar nuestro estudio de hoy, vamos en el libro de Daniel, capítulo 4. El libro de Daniel, noche. El libro de Daniel 12, versículo 4. Vamos a ver lo que dice el ángel al profeta Daniel. Vamos a ver Daniel 12, versículo 4. ¿Qué está pasando ahí? Daniel con el ángel. ¿Quién lo tiene? ¿Puede leerlo en voz alta? ¿Sí? Ok. ¿Qué fue el mandato del ángel a Daniel? Enseñar el libro hasta el tiempo de fin. ¿Cuál libro? Daniel, pero ¿qué hay en el libro? Los profecías. Porque Daniel comprendió algo que estaba escribiendo. No le comprendió, ¿no es verdad? Hay un versículo, dice, sí, más después, aquí sí, versículo 8. Mira lo que dice. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. O sea, Daniel oyó, pero no entendí. ¿Por qué no entendí? No era para ese tiempo. No lo voy a comprender. Es igual que, por ejemplo, en el pasado, César, cuando estaba niño, y ellos te dicen sobre un Samsung Galaxy, un Batalla Touch. Tú no vas a entender eso. Mi teléfono. No. Porque dice mi mayor, antes tenía que caminar hasta Punta para hacer una llamada al teléfono. No había ni teléfono de casa. Entonces cuando uno dice, mira, yo tengo empieza a hablar de un Samsung Galaxy con pantalla touch, con WhatsApp, tú no vas a entender eso. Sí. Y Daniel tuvo algo similar. Profecías que no eran para su tiempo. O sea, no lo pude entender. Entonces el ángel le dice, entonces cierra el libro y séllalo para el tiempo de fin. Ahora, ¿cuándo terminó el tiempo de fin? Ajá, vamos ahí. Pero, ¿cuándo terminó el tiempo de fin? Hemos tocado
más o menos dentro de las 2 semanas. O mejor dicho, cuando empezó el fin del tiempo. Sí, ahora sí, sí. ¿Cuándo empezó? Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque el ángel dice, séllalo hasta el tiempo y la mitad de un tiempo. Vamos a ver versículo 7. ¿Qué dice? Que no puedo leer en voz alta. Sí, 12:7. Ok, muy bien. Entonces será por un tiempo y la mitad de un tiempo, que son ¿cuántos años? Nada. ¿Cuándo? ¿3 años? ¿3 años y medio? ¿Que son cuántos años? 1260 años. Tiempo, la mitad de un tiempo. No, tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, 1 año, 2 años y mitad de un año. 3 años y medio, 1260 años. O sea, recordamos eso en Daniel capítulo 7 y también en Apocalipsis también habla de ese tiempo que sabemos que era el tiempo de oscuridad, y al final del tiempo de oscuridad, en el año 1798, fue donde cogieron el papa preso en aquel tiempo por un general francesa, y al final de eso empezó también la Revolución Francesa, venía después y todo eso. Pero el libro tenía que ser sellado hace ese tiempo. Y después de ese tiempo, ¿qué empezó? La gente empezó a estudiar. Pero todo podía comprender las profecías. ¿Cuál versículo nos dice eso? Versículo 4 dice un parte. Y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. O sea, el conocimiento aumentará de las cosas que está escrito en el libro de las profecías. Ahora, y sigue diciendo, sí, no todos entenderá esas profecías. Sí, alguna vez. Ok. Bueno, vamos a avanzar. Ok, vamos a coger Apocalipsis 10, versículo 9 hasta 11. Porque acabamos de leer Daniel 12, que dice que el ángel juró, levantó su mano hacia el cielo y juró. ¿No es verdad? Ahora en Apocalipsis 10 habla de algo similar, ¿no es verdad? Pero no vamos a coger todo el capítulo, porque yo tengo más partes que leer. Sí, pero vamos a coger de versículo 9 hasta 11, más fácil. De Apocalipsis 10, 9 hasta 11. Sí, léelo.
Ok. O sea, el versículo 8 dice que ve y toma el librito que está abierto en mi mano. ¿Es verdad? En la mano del ángel. Sorry. Que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. O sea, el librito fue cerrado, pero ahora el mismo librito está abierto. Y al final del capítulo, ¿qué dice el versículo 11? Ok, que profetices otra vez. O sea, en otra palabra, tiene que continuar predicando ese mensaje. ¿A quiénes? Pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, hay un más capítulo en el mismo Apocalipsis que habla sobre pueblo, naciones, lenguas y tribus. ¿Cuál es ese capítulo? 14, versículo 6. Vamos a leerlo. Ya que estamos aquí. Ok, vamos a leer. ¿Sí? ¿Alguien puede leer? En medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los que habitaban sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ok, muy bien. O sea, hay un mensaje que tienes que ser predicado a toda tribu, lengua y nación y pueblos, o sea, al mundo entero. Porque ¿dónde estaba volando el ángel? Sí, pero ¿dónde en el cielo? Dice Juan. Todos los detalles pequeños en los versículos son en medio de los cielos. Recuerda siempre cuando estudiamos la Biblia, todos los detalles, para pequeños que son importantes. En el medio del significa que es un mensaje universal para todo. No estaba volando en un parte para que yo pueda decir, no, es para nosotros solo o para aquellos solo. No, en medio del cielo. O sea, es un mensaje universal para todo el mundo, porque el versículo mismo lo dice en versículo 6, para predicar a los habitantes de la tierra, o sea, a todo el mundo. ¿No es verdad? Toda nación, aquí mismo le dice, toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, no hay un parte en ese mundo que no debe, o mejor dicho, no hay un parte del mundo que no tenga que escuchar ese mensaje. Todo el mundo tiene que escuchar ese mensaje. Ahora, eso es para refrescar nuestra mente, ¿no? Por eso los versículos. Entonces vinimos de nuevo en el asunto de 1844 o 1844. Ellos entonces estaban debatiendo, estudiando, y lo que me encantó en todo eso es la profunda interés que ellos tenían para conocer la voluntad de Dios. Porque a pesar que hay un grupo que ha abandonado el movimiento, pero había un grupo sí que quedó fiel. Porque ellos dicen, pero mira, la calculación es correcto. Empezó en el año 457, contamos 2300 días, poniéndolo, quitando el año 0 y sale 1844. Recordamos que el año 0 no cuenta, porque 457 con el decreto del rey Artajerjes para reconstruir Jerusalén empezó ahí. Y entonces sabemos que al año 457 contamos para abajo. Y cuando llegamos a 0, otra vez contamos para arriba. O sea, el año estaba bajando y cuando llega el año 0, contamos de nuevo año 1, 2, pero el 0 no lo contamos adentro. O sea, sacámoslo afuera y caemos exactamente en el año 1844. O sea, la calculación de las profecías era bien, era correcto. Pero ¿cuál era la cosa? ¿Qué sucedió? Ese era el problema que ellos tenían.
Porque creían que ¿qué? Que Cristo venía, que una parte de la tierra era el santuario. Jesús va a purificar la tierra con su venida, creyendo eso en 2 Pedro capítulo 3, que la tierra va a ser purificada por medio de fuego. Ok, muy bien. Ahora mira lo que dice en el página 419. Dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber y de ahí en adelante. O sea, el profundo interés, el estudio profundo. Me imagino, mis hermanos, como ellos no tenían de día y a noche. Estaba estudiando diligentemente la palabra de Dios para ver, ok, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué fue lo que sucedió? Estaba, y muy importante, en ayuno y oración. Y no solamente una persona, era el grupo, o sea, la iglesia en ese tiempo era en ayuno y en oración. Imagínate, mis hermanos, cada uno de nosotros en ayuno y oración para entender cuál es la voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Imagínate ese tiempo de nuevo en nuestro tiempo. Una iglesia que ora, que estudie. ¿No es verdad? Es una iglesia de bendición para todos los vecinos, para nuestras familias, para todo lo que está a nuestro alrededor. O sea, un problema que tenemos hoy es que el estudio es muy superficial. Y menos ayuno, menos oración. Ese es nuestro problema. O sea, Dios nos está llevando a nuestra mente en el pasado, cómo empezó este movimiento, y está mostrando que ese tiempo va a terminar y tenemos que ir de nuevo como ellos empezaron. Al estudio profundo, ayuno y oración. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, ayúdanos a comprender, Señor, la urgencia de tu mensaje, Señor. Señor, danos entendimiento, Señor, del tiempo que estamos viviendo. Y, Señor, que tenemos que ser testimonio para los demás. Señor, hoy estudiamos partes teóricas de la Biblia, pero llévanos, Señor, a la práctica. Que podamos, Señor, todo lo que estamos estudiando en esta noche, para que ese pueda ser parte de nuestra vida, Señor. Y para los demás allá afuera, puede ver Cristo en cada uno de nosotros y la esperanza de gloria, Señor. Gracias, Señor. Guíanos más profundo en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. O sea, en el tiempo también de los bereanos, ¿qué ellos estaban haciendo cuando Pablo estaba predicando? Escudriñando las escrituras. O sea, la palabra escudriñar, ¿qué significa para ti? Investigar profundamente. Profundizaron. O sea, ellos no estaban cogiendo un texto y dice, ya, mire el versículo de memoria, dice, mire, viene una nube blanca sentada, vamos a orar. No, estaba estudiando diligentemente. ¿Qué dice mira? ¿Qué significa un nube blanco? Sentado sobre ¿Quién estaba sentado sobre el nube blanco? Estaba estudiando profundo. Ok, entonces la clave del asunto fue el asunto del santuario. Porque estaba pegado en eso. ¿Sí? Nuestro hermano Rudy.
lado eso. La oración que ellos todos tenían que hacer es para averiguar si había algo en su corazón que impedía reconocer lo que Dios iba a decir a ellos. Y eso también hoy lo encontramos en el pueblo, porque todos creemos que Dios puede revelar a todos. Eso Dios puede hacer. Pero hay una persona que Dios puede revelar a esa persona solo para dar al pueblo de conocer qué es lo que la voluntad de Dios es. Y esa lucha, nosotros tenemos que saber eso. Si no, yo voy a envidiar a una persona que tal vez Dios escogió para dar ese mensaje. Yo voy a envidiarlo. Entonces, por eso la oración es para entender que estamos delante de Dios y tenemos que tener ese corazón humilde para que Dios pueda transmitir eso para nosotros. Y quiero decir algo, yo hoy, como iba al hospital, yo no salí de la casa, me puse a estudiar profundamente la lección que toca ahora, prestemos atención. Aunque yo tengo el proyecto de maestro que es muy grande, y me gusta eso desde que yo entré a la iglesia, es amplio y me gusta investigar. Hablando lo mismo que estuve esta semana, está hablando igual, sobre el chasco, sobre Daniel 8:14, y está poniendo mucho versículo énfasis cuando el Señor le dijo a los israelitas que iba a mandar a matar, pero que iba a poner en la puerta de los israelitas, no iba a ver la muerte, sino eran a los otros. Mire, está enorme esa reflexión de esta semana. Habla de santuario. ¿Qué significa para un israelita? ¿Qué debe significar el santuario? Muy buena la lección. A mí me encanta. Amén. O sea, el punto clave en ese tiempo era el santuario. Comprender qué está pasando ahí en el santuario, qué Jesús estaba haciendo ahí por la raza humana. Y dice, la luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Sabemos que el santuario es el plan de salvación. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible, aunque, como los primeros discípulos, ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban. Este había sido correcto en todo sentido. O sea, igual en el tiempo de los apóstoles, no todo comprendieron. Aunque caminaban con Jesús, predicaron, cuando Jesús lo mandó a predicar, sacaban demonios y todo eso, pero no todo comprendían. O sea, Dios revela, así podemos ver, Dios revela todo a su tiempo. Como dice también, ¿cómo dice? El hombre sabio también dice, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de reír, todo tiene su tiempo. O sea, igual en el tiempo de Daniel, el ángel le dijo a Daniel, sella el libro, o cierra el libro y séllalo hasta el tiempo de fin. Entonces, por eso, de igual manera, los discípulos también no comprendieron todo. Y como Rudy tocó algo aparte, y dice, ellos oraron, pero Dios reveló a alguien el ministerio. O sea, también Dios va a revelar su palabra, no un luz nuevo, sino lo que ya está escrito aquí, porque no hay ningún luz más nuevo que lo que ya tenemos. Solamente es que todavía no hemos entregado todo a Dios para comprender su voluntad. Eso es todo. Pero la voluntad de Dios ya está. Nada más nosotros tenemos que abrirlo y empezar a estudiarlo, escudriñarlo para ver qué es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, dice, vamos a ver esa parte. Dice, que entonces señalaba tanto la profecía de Daniel 8:14 como el mensaje del primer ángel de Daniel
Apocalipsis 14, 6 a 7. ¿Qué era central en esas dos partes? ¿Qué señalaba? Ok. Ok. Es algo muy... Ok, esa parte sí, es parte también, pero hay algo central en esos dos capítulos. 8:14, el santuario sería purificado, pero ¿qué señalaba? Estaba señalado algo, Daniel, el juicio, ya ha dicho, es en esa dirección. También está en esa dirección. Estaba señalando el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. O sea, todo lo que ustedes dicen está en esa misma línea, sí. Pero recuerda que Revelación, Apocalipsis, es cristocéntrico. O sea, toda esta obra en el santuario es cristocéntrico. Es Jesús desde el comienzo hasta el final. Hasta el final. O sea, por eso lo que pasó es que algunos perdieron Jesús de vista. Cuando estaba toda esa confusión de Jesús va a venir sí o no, y todas las calculaciones y todo eso, perdieron Jesús de vista. Por eso Jesús estaba con paciencia con su pueblo, porque creía que entendieran el mensaje del santuario y su obra en el santuario celestial. Esa era la clave. Jesús en el santuario, ministrando por su pueblo. Ok, y ellos también tenían que creerlo por fe. Porque dice la Biblia, mira, ningún ojo podía ver lo que estaba allá. Ahí mismo Juan, que tenía una visión, mismo daba en símbolos, porque él mismo no entendía todo, igual que Daniel. O sea, por eso daba con figuras y símbolos. Pero es solo para entender figurativamente lo que está pasando allá en el cielo. Ok, pero vamos a analizar Daniel 7:13. Vamos un ratico en Daniel 7:13. Ok, ¿qué dice? ¿Alguien puede leerlo? ¿Todavía está comprendido? ¿Sí? ¿Sí? Daniel 7:13. Sí, correcto. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ok, pregunta. ¿Quién es el anciano de día? El Padre. Y el Hijo, lógicamente, es Jesús. Ok, ahora vamos a entender eso. Miraba yo en la visión de la noche. ¿Quién? Daniel. O sea, Daniel estaba mirando en una visión. Visión, lógicamente, no es algo literal, pero es simbólico, tiene un significado más allá de lo que dicen los símbolos. Pero mira, y dice, vi que con las nubes del cielo venía un hijo de hombre, vino hacia el anciano de días. O sea, sobre las nubes estaba viniendo el Hijo del Hombre, Jesucristo, cerca de su Padre. Ok, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, ¿qué más? Y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo servirán. Ok, ¿de qué ese acontecimiento está hablando? Ok, Flor dice cuando
entró en el lugar santísimo. ¿Qué más? Porque todo tiene que estar claro en ese punto. ¿Qué más? ¿Qué ustedes piensan? No siente como en la clase de escuela que cuando tú dices algo y los otros te dicen, no, aquí no hay esa cosa. Aquí estamos para aprender de la palabra de Dios. O sea, ni yo que estoy delante aquí es más sabio que tú. ¿Es verdad? No somos un grupo de sabios. Ok. Ok. Si se dice, está hablando del reino de Dios. Esta segunda venida de Jesús. Ahora, recuerdo lo que yo he dicho en el más adelante, más primero, que cada detalle es importante. No debemos de saltar a ningún detallita. Ok, o sea, él dice, él viene a tomar el dominio, gloria y reino. Ahora, vamos a entender eso. Lógicamente vamos a Malaquías para ver, porque Malaquías habla de algo similar que Daniel 7. Vamos a Malaquías un ratico. Malaquías 3, versículo 1. Vamos a ver. Ok. ¿Qué dice? 3:1. He aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, dice Jehová de los ejércitos. Ok. Y vendrá súbitamente, ¿a qué? ¿A dónde? A su templo. Ok. O sea, dice, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. O sea, Jesús, ¿dónde está yendo? A su templo. Ok, muy bien. Recordamos lo que dice Daniel. Lo que dice Daniel. Más adelante, vamos a Daniel otra vez para entender. Daniel 7:9. ¿Qué dice Daniel 7:9? ¿Qué empezó en Daniel 7:9? Ajá. Ok. Lee 10 también. Delante de millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. Ok. Después se sentó y los libros fueron abiertos. Ok, muy bien. O sea, Daniel en visión aquí está mirando ¿qué? El juicio. Entonces, Malaquías dice que Jesús viene a su templo. O sea, el ángel está mirando, Daniel está mirando en visión el juicio. Libros fueron abiertos. Ok, vamos de nuevo al pueblo. Porque lo que está pasando aquí, Daniel está viendo en visión, es algo que va a pasar después de los 2000, al fin de los 2300 años, en el cielo. O sea, ahora ellos, los adventistas, el movimiento adventista, está estudiando eso. El chasco pasó, ok. ¿Qué pasó entonces? Él está en la tierra y Jesús allá en el cielo. Empezaba su obra en
en el lugar santísimo. O sea, ella está estudiando. Tenemos que poner nuestra mente enfocando en lo que ellos estaban estudiando, dónde estaba pegado, para que nosotros podamos entender en dónde estamos hoy. O sea, entonces ella estaba estudiando todo eso, Daniel 7, versículo 9, Daniel 8, 14, y entonces Dios estaba dirigiendo su mente a ellos, a la obra de Jesús en el lugar santísimo, en el santuario allá en el cielo. Porque recuerda que ellos pensaron que Jesús va a venir y no vino. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Y dice, pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Recuerda lo que hemos leído en Apocalipsis 10. ¿No es verdad? El último versículo dice, ¿qué dice? Predica otra vez a multitudes, pueblo, lengua y tribu. O sea, profetiza, dice la palabra. Profetiza otra vez. Y por eso, mis hermanos, ellos pensaron que ya Jesús va a venir y después dirigieron su mente, algo muy importante, vamos a coger eso, dirigiendo su mente en el Mateo 25. Porque el Mateo 25, versículo 5, dice algo muy importante. Mateo 5, 25. No, 25, versículo 5. ¿Qué dice? Tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ok, entonces ellos dicen, bueno, pero el esposo, la Biblia dice que tardan. Se va a tardar y los vírgenes va a dormir. Entonces, ¿será que Jesús va a venir? Sí, pero va a tardar. Entonces tenemos que quedar despierto, mantener nuestro aceite en nuestra lámpara. Ok, yo creo que hay tiempo para que nosotros entendamos eso. Pues que es muy importante, porque yo también, en el capítulo 25, yo también tenía un mal entendimiento, igual que ellos lo tenían. Y por eso vamos en eso en esta noche. Pero antes de llegar allá, vamos a ver también, vamos a rato de nuevo a Malaquías, para ver lo que dice un poquito atrás otra vez. No preocupe hoy que tú tienes que coger tantos versículos, pues así fueron en el tiempo allá. Ellos cogieron versículos leyendo mucho para entender la voluntad de Dios. Si nosotros venimos aquí leyendo rapidísimo, para ir a casa es mejor no empezar el estudio. Ok, Malaquías 3, versículo 2 y 3, ¿qué dice? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, o freía de lavadoras. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Lo afinarás como plata y ofrecerán al Señor ofrenda con justicia. Ok, muy bien. O sea, en ese mismo capítulo 3 de Malaquías, igual que Daniel 7:13, estaba hablando de dos cosas. Porque Daniel 7:13, que dice, yo vi uno que viene sobre la nube al anciano de los días, al anciano de días, es el mismo que dice en Malaquías 3:1, yo envío mi mensajero. Porque primero que viene versículos 2 y 3, tenía que tener una investigación, un juicio investigativo.
y después del juicio investigativo que viene, el juicio ¿qué? Ejecutivo. O sea, primero viene la fase de examinar los libros, ver los casos de los muertos y también de los vivos después. Y después que declararon todo, Jesús tiene que salir. Y cuando Él salga es para ejecutar. Y por eso, cuando el sumo sacerdote entra una vez al año en el lugar santísimo, luego que Él sale, porque Él toma toda la culpa sobre Él, y luego que sale, ¿sobre quién va a poner esa culpa? Sobre Azazel. Y al finalmente Azazel tiene que ir al desierto. ¿Es verdad? O sea, ahí se purificó completamente, limpió el pueblo de todo el pecado, y ya todo lo que está confesado y abandonado se fue hecho sobre Azazel. Azazel se va, es el macho cabrío, se va por el desierto, se representa a Satanás llevando todos los pecados, la culpa de la maldad, de la humanidad, todo sobre su cabeza al lago de fuego al final. No hay más pecado porque en el cielo no va a haber pecado. O sea, es necesario el proceso de purificación del santuario. Y eso es lo que Dios quería que el pueblo en aquel tiempo, el movimiento adventista, comprendía para predicar otra vez, profetizar otra vez al mundo. Ahora, cuando yo estaba estudiando, mis hermanos, cuando yo estudiaba eso, yo digo, pero bueno, nosotros tenemos un mensaje sumamente especial para ese tiempo. Imagine a alguien caminando allá afuera y quizá tú mismo también que todavía está en pecado, viviendo, acariciando pecado, mientras que allá arriba, por medio de fe, porque tú no puedes ver, pero por medio de fe tu nombre puede pasar de un momento a otro. Y los que están allá afuera, como dice Pedro en, creo, 1 de Pedro 4:12, que el juicio empieza para la casa de Dios primero, y si empieza para la casa de Dios primero, ¿qué será de los de afuera? Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que tener un sentir ¿cómo se dice? Como el pueblo de Israel. Yo no estoy viendo aquí. Aquí está. Mira lo que dice. Los que viven la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Y lógicamente Dios nos ha provisto todo para que podamos vencer el pecado en la carne. Porque muchos enseñan también hoy que uno no puede vencer. Y es el mentira del diablo. Porque podemos vencer igual que Cristo venció en la carne humana, igual que nosotros. O sea, en la misma carne. Que sienta tentaciones y todo. Pero Jesús dio un ejemplo a nosotros. Porque Elena White dice, la Biblia dice que Jesús tenía una conexión constante con su Padre. Constantemente curaba, sanaba, pero espérame un rato. Yo voy al monte para orar. Curaba, sanaba, predicaba, espérame, yo voy al Padre. O sea, siempre tenía una conexión constante con su Padre. Ok. Ahora mira y recuerda. ¿Usted recuerda cuando Jesús oró? La tercera vez que pasó. ¿Quién venía? ¿Quién venía cuando Jesús oró? Venía ángeles para fortalecerlo. Porque recuerda, cuando Jesús estaba en el cielo, Jesús dice que yo voy al
yo voy a la tierra. Pero cuando yo voy a la tierra, en el libro, ¿cómo se llama? La historia de la redención. Y dice, cuando yo voy abajo, ustedes me sostendrán. Entonces, ellos quedaron contentos, los ángeles, porque también ellos eran parte del plan de redención. O sea, igual que Jesús tuvo su, ¿cómo dice? Ellos estaban sosteniendo a Jesús. Igual manera nosotros también cuando vamos a pasar por la crisis y ahora también los ángeles están ahí para sostenernos. Pero tenemos que perseverar en la oración. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, estamos en Malaquías, ¿no es verdad? 3:1. Y entonces, versículos 2 y 3 habla del juicio ejecutivo. Por eso versículo 2 dice, ¿quién puede leerlo otra vez? Versículo 2. Pero, ¿qué dice? Amén. O sea, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Mira, es algo, eso está hablando cuando Jesús cierra el tiempo, deja de interceder por la humanidad. O sea, todavía lo que tenemos que hacer, mis hermanos, cuando uno no estudia en verdad, uno no tiene ese sentir de qué está pasando. Pero cuando uno si tú o yo no estoy estudiando suficientemente, Dios está haciendo una llamada. Para que hoy mismo cogemos la Biblia, cogemos su libro, empezamos a orar y estudiar. O sea, yo no estoy hablando aquí como yo sí, tú no. No, yo también tengo mis momentos que salgan cosas y yo pongo el libro a un lado. Y yo lo cojo un ratico y yo sigo haciendo mi cosa. Pero Dios está llamando nuestra atención. Y yo estoy diciendo eso para que tú no sientes que yo soy como yo soy muy bien y tú eres malo. No, somos todos nosotros en la misma barca. ¿Ah? Estamos todos remando para llegar al canal celestial. O sea, igual que tú necesitas mi oración, yo también necesito de cada uno de ustedes. Somos nosotros en la batalla. Ok, eso es para dar ánimo a cada uno de ustedes. Que todos tenemos esa lucha. Pero podemos vencerse ¿en quién? En Cristo Jesús. Ok, entonces, ¿quién podrá soportar? Nadie. Nadie. Pero por eso Dios dirigió al pueblo adventista, ¿sí? El movimiento de aquel tiempo, ¿dónde? Al santuario celestial, al lugar santísimo, donde Jesús está intercediendo por la humanidad. Imagínate, hermanos, el mundo que no sabe eso. Imagínate cuán triste Jesús está ahora, que su pueblo, por eso Jesús no podía venir tampoco. Aunque tiene ganas, no podía. Porque el pueblo pensó en tal momento que mira, no hay necesidad de predicar más porque la puerta está cerrada. Mateo 25. Pensó que la puerta de gracia ya está cerrada y solamente esa tardanza pequeña es el tiempo de crisis que no hay en la obra del Espíritu Santo y Jesús va a venir muy pronto. Pero Dios ha mostrado a su pueblo en ese tiempo que tiene que profetizar de nuevo, otra vez. ¿Qué debemos que hacer ahora? Profetizar otra vez. ¿Qué tenemos que profetizar? Yo vengo para ti. ¿Qué tenemos que profetizar? Jesús viene por el mensaje de los 3 ángeles. El primero conectado con el segundo, conectado con el tercero. Y dentro del mensaje de los 3 ángeles, ¿qué es la mano derecha?
La reforma pro salud. O sea, el pueblo de Dios, predicando el mensaje de tres ángeles, debe estar también un pueblo que practica la reforma pro salud. ¿Es verdad? Ok, una reforma significa un cambio en nuestro estilo, en nuestra forma de hacer la cosa, y un reavivamiento para nuestra vida espiritual. Muy importante, Rudy. ¿Qué sucedía que cuando ellos estaban esperando o nosotros estamos esperando a Jesús en este tiempo? Eso nos lleva a los que estaban esperando y dice que en San Mateo 25 el comentario dice de 1 a 10 dice los prudentes se despertaron del sueño. Igual nosotros hoy tenemos que despertar, pero ¿cómo queremos ser despiertos antes que el Señor venga? Mira que dice, todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como dormidos, porque su Señor demoraba su venida. Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación. Respondieron al mensaje, no perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. Su experiencia religiosa se redució incrementó al aferrarse de la gracia de Cristo y pusieron su efecto en las cosas de lo alto, comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que Dios los daba dando. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios fue derramado en su corazón. Arreglaron y encendieron sus lámparas, las cuales proyectaban constantes rayos de la luz a las tinieblas morales del mundo. Glorificaron a Dios porque tenían el aceite de la gracia en su corazón. Hicieron la misma obra que su maestro había hecho antes que ellos. Fueron a buscar y salvar los que estaban lejos. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Es el amor. Ese aceite es el amor de Dios que nos falta. Mira, a veces queremos predicar, de verdad. ¿Qué quieres predicar? ¿Qué quieres decir? El mensaje de los tres ángeles. Pero con que hacerlo, querer hacerlo, se te falta el amor. Porque hay que necesitar del amor para predicar la palabra de Dios. Es igual cuando los amigos de Job vinieron a Job, hablando de la Biblia, pero dijeron a Job una cosa que no era para como se dice, sustituir el espíritu de Job. Hoy también tenemos esa prueba. Como en 1 Corintios 10 nos dice, 13 nos dice, aunque tú prediques las profecías y no tienes amor, nada más. Amén. Así es, hermano. Hablando de los 10 vírgenes, hoy yo no voy a terminar el estudio. Voy a continuar los otros el miércoles y vamos en muchos detalles más. Pero
para llegar a esa parte, los 10 vírgenes tenía 5 era sabio, 5 eran necios, porque esa parte también era parte de su estudio. Mateo 25, Mateo 22, todo estaba hablando de la venida de Jesús. Recuerda, ellos creían que Jesús va a venir, y que el Mateo 25 también hablaba de ellos en su época, que Jesús va a venir. Ahora, como estaba hablando Rudy, 5 vírgenes sabios, 5 necios. Ahora los sabios todos los dos tenían aceite, pero el sabio tenía aceite extra, porque en el tiempo necesario tuvieran aceite para sí mismo, no para partir, para sí mismo solamente, aunque tenía ganas de compartir, no lo pudo, porque estaba para ellos solo, no que eran sinvergüenza, sino no llegaba, era, ¿cómo dice? Era exacto para ellos, net, ¿no es verdad? Y se representa la experiencia de la vida cristiana que uno tiene con Cristo, que no se puede compartirlo con otro. O sea, si yo tengo mira, por ejemplo, si yo tengo un dolor, yo te puedo decir, mira hermano, yo tengo un dolor en ese dedo. Tú puedes ver el dedo rojo y azul, y tú puedes decir, ay, que duele, Steven. Pero tú no sientes lo que yo siento. Entonces yo puedo decir, cuando yo tengo dolor, tú puedes llorar mismo, pero tú no puedes sentir lo que yo siento. Es algo que no puedo transmitir para ti. Aunque sea tú lo veas, tú puedes verlo, pero yo no puedo transmitir ese dolor. Igual que mi experiencia, tu experiencia, en el tiempo de fin, no podemos transferirlo a alguien otro. O sea, yo estaba estudiando, orando, y mi vida, voy a aplicarlo a tu vida. No lo puedo. Es en ese tiempo que yo tengo que tener experiencia. Ahora, Rudy estaba hablando del amor. Parte de esa experiencia es el amor. O sea, el amor debe ser lo que motiva, lo que mueve todo lo que yo hago. O sea, por eso Pablo dice, si prediques, si profetices, y haga todo lo que tú hagas. Pero si no tienes amor, de nada sirve. O sea, el amor, recuerda, ¿quién es amor? Dios. O sea, si Jesús está centro de mi vida, el amor de Dios también es centro de mi vida. Es lo que me motiva, es lo que me mueve, es lo que lo te lleva a la acción. Porque Elena White dice, una vez yo leí esto acá, que Elena White dice también que hay muchos de nosotros que hagamos cosas buenas, pero nuestro motivo detrás de todo eso no es el bien motivo, no es guiado por el Espíritu. Pero por eso, mira, tú no puedes saber si yo lo hago con motivo doble. Pero recordamos lo que estamos estudiando así, Daniel 7:10, de 13. Libros fueron abiertos. Entonces lo que dice Elena White, mi motivo está anotado ahí. Entonces Dios sí ve si lo que yo hago es por amor o para ensalzarme a mí mismo. O pues sí, mis hermanos, lástimamente, como yo digo siempre, el hora no es nuestra amiga, pero vamos a leer eso para clausurar. Por la gracia de Dios y sus propias diligencias, esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación de pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis, página 412,
del libro de Conflicto de los Siglos. O sea, la novela tiene un pausa aquí. El miércoles debe estar aquí para continuar. No hay propaganda. La novela sigue. Tiene que seguir. Mis hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Otra semana traiga el mismo hoja porque vamos a continuar y después vamos en otro capítulo. Sí, 25 estamos. No, 25, estamos en capítulo 25. Vamos a cantar una canción, Rui. Ok, entonces capítulo 25, ¿no? Sigamos otra semana. Jesucristo nuestro abogado. Capítulo 25. Ok, vamos a alzar nuestra voz. Es bien para... Sí. Disculpe, antes, Rudy, yo olvidó, antes que yo empezó, ¿ustedes saben lo que poner por atrás? Antes que yo empezó, demostrar a ustedes algo. 1 minuto solo. Sí. Sí, hágalo grande. Doble clic, Rudy. Sí, ¿ustedes vieron ese bebé? Sí, ese bebé tiene que ir a Holanda. Este sábado la madre se va con ese bebé, que se llama Giandro. Sí, entonces ese bebé está enfermo, tiene 3 meses y ya la madre fue a ese bebé y todo eso, pero no dieron lo suficiente y él tiene que ir con su bebé, entonces está pidiendo que si nosotros como hermanos de la iglesia puede ayudar, o sea, con un granito, para que pueda, aunque sea cerrar un 300 floro, para que pueda usar allá mientras que está en Holanda con su hija o hijo. Sí, entonces, yo no sé si Milagro es donde ti o la gente, tú puedes dirigirlo o tú lo atiendas, yo no sé, pero con tal, donde ti, ¿no? Cubrió todo. Va bien. Algo. Ok. Entonces, si alguien tiene, donde ti, ¿no? ¿O donde es? Ok, porque el sábado tiene que ir. Bueno, todos oyeron y podemos aportar entonces. Vamos a colocarnos de pie, cantar la última canción para salir. 169, cuando suenan las trompetas.